Bueno, chicos, vamos con la última parte, ¿sí? De nuestro archivo. Así que bueno, vamos con el módulo uno, ¿sí? Voy a cerrar acá, ¿sí? Y bueno, les voy a compartir aquí una presentación. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces esta parte que tiene que ver con lo que es cultura e identidad, ¿sí? Bueno, vamos con el módulo número uno, ¿sí? Cultura e identidad. Eh, bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar con el concepto de cultura, ¿sí? Tiene varias visiones el concepto de cultura y esto básicamente lo fui poniendo tal cual está acá en el módulo, ¿sí? Prestemos atención porque cultura, una de las partes, dice que habla de la realidad social que constituye y define como, por ejemplo, los museos, libros, arte, cosas antiguas. Gente que sabe mucho, por ejemplo, la gente culta, ¿está bien? Se le asocia con producciones estéticas y expresivas como la música, la literatura, el teatro, y supone el acceso por un sector reducido de la sociedad, ¿sí? Pero esto va un poco más allá que eso, ¿sí? Cultura, ¿sí? En una segunda visión, habla de lo que es la forma de vivir y hacer las cosas de un pueblo. Entonces, en eso es lo que nos vamos a enfocar nosotros, como por ejemplo, trabajar, entretenerse, la organización de la familia, relacionarse con los amigos, construir las casas, preparar y consumir los alimentos, expresar sus sentimientos, entre otras tantas cosas, ¿sí? Que eso es la forma en que nosotros vivimos. Cada pueblo y comunidad tiene su cultura formada por sus costumbres compartidas, sus tradiciones, sus creencias, y forman un sentido de pertenencia por medio de la socialización. La socialización es un proceso en donde la familia le enseña, ¿sí?, a sus hijos a cómo debe comportarse en la sociedad. La socialización primaria es la familia, la socialización secundaria es la escuela. Y ahí es donde nosotros estamos ahí para afianzar todos estos conceptos de cultura, ¿sí? En base a esta socialización. Una última visión habla respecto a los códigos, símbolos y procesos para relacionarse entre sí, para comprender y explicar la realidad. Entonces, habla de comunicación como el lenguaje, ¿sí? Por medio de las palabras e imágenes, ¿sí? En conclusión, la familia, lo cotidiano, es cultura. Cómo hacemos las cosas y qué creemos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos. Y esto está totalmente ligado a lo que es la identidad. Como ven en la foto, ¿sí? Estamos hablando de un grupo de pertenencia y dentro de las sociedades también hay pequeñas sociedades, ¿sí? Como son las tribus urbanas, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a hablar lo que es la identidad y ahí tenemos un DNI y una huella digital. Al nacer, nosotros obtenemos un DNI, que es un nombre, un número y datos personales que nos hacen únicos e irrepetibles. Pero la identidad es más complejo que eso. Es algo cambiante, es algo que se construye a lo largo de la vida y formamos nuestra identidad y la identidad del grupo al que pertenecemos. ¿Sí? Porque nos vamos, ¿sí? Igualando a los gustos que tenemos con un grupo de personas. Es un proceso de aprendizaje sobre las tradiciones, los recuerdos, que hacen posible que un individuo se reconozca a sí mismo y sea reconocido por los otros. La identidad, al mismo tiempo, ¿sí? La identidad nos permite diferenciarnos de los demás. Yo soy distinto a otros, nosotros distintos a ellos, ¿sí? Ahí es donde surgen esto que les decía, de que tomamos afinidad con un grupo en particular. Y entonces tenemos la fotito de Boca River, por ejemplo, ¿sí? Cada persona pertenece a un grupo y comparte tanto los valores como las costumbres y las formas de comunicarse con nosotros. Entre esas relaciones se configura la identidad. Son relaciones de oposición y diferenciación. Yo soy diferente a estos.
¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Después tenemos la identidad, que tiene que ver con las costumbres, ¿sí? Los recuerdos, relacionarse con los otros en el tiempo, por eso no es estable, sino es algo dinámico. Y acá tenemos la fotito que le borré la partecita de que el hombre muere, pero también va incluida, ¿sí? Definimos identidad entonces como un proceso de articulación de múltiples identidades colectivas que hacemos propias y nos apropian de acuerdo con las circunstancias de nuestra vida, los ámbitos en los que transcurre y de los distintos grupos en los que interactuamos. Vamos a ver entonces ahora el concepto de gaucho, ¿sí? No sabemos bien la palabra gaucho, ¿sí? De dónde proviene, no tenemos una certeza, pero sí que se utilizó en el Río de la Plata y en Brasil. Es posible que sea una modificación de vocablos que se fueron pronunciando distinto hasta llegar a lo que nosotros llamamos gaucho hoy. Por ejemplo, uno de los conceptos de las palabras es huachu, que significa huérfano, vagabundo, y puede ser que se haya transformado por los colonizadores españoles. Después tenemos chauch, que en árabe significa arreador de animales. Los españoles la modificaron a chaucho y puede ser que los criollos y los mestizos la fueron pronunciando hasta llegar a gaucho, ¿está bien? Se usaba el término gaucho para denominar a los hijos de españoles y mestizos, hijos de españoles e indígenas, pero no en un sentido, pero en un sentido étnico, no racial, ¿está bien? También a los hijos de inmigrantes, europeos, negros o mulatos y mulatos. Después, asignamos la palabra gaucho a los trabajadores nómades, no delincuentes. Entonces, nos referimos al ambiente al que pertenecía el gaucho. Desde el campo, ¿sí? En los siglos XVIII-XIX, el gaucho era un ser solitario, ¿sí? Que eran jinetes y criadores de ganado, tenía una muy buena destreza física, era de carácter reservado y melancólico, realizaba las faenas del campo a caballo, que era su mejor compañero, lanzadores de lazos, doma, hacían rodeo de hacienda y lucharon por la independencia en las legiones de Güemes. Folclore. Ya habíamos hablado de las danzas folclóricas. Ahora nos metemos en el concepto de folclore en sí, que es una ciencia, ¿sí? Esta ciencia se extendió y fue variando a través del tiempo. Generalmente se la conceptúa como la ciencia que trata de las manifestaciones o bienes culturales. Esto representa las costumbres, vestidos, danzas, etcétera, del pueblo que en él han arraigado y que han sobrevivido por varias generaciones a la época cultural a la que pertenecieron. El folclore puede considerarse como las ciencias de las supervivencias culturales. El concepto, ¿sí? Habla de los bienes culturales de un pueblo, ya sea de un país, una región, una comarca, un poblado, comprenden todas las manifestaciones de su vida material y espiritual. Por ejemplo, los usos y costumbres, creencias, mitos, leyendas, dichos, refranes, arte, música, canciones, danzas, vestimentas, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante destacar que los bienes culturales sobrevivientes se encuentran en general en las capas sociales más humildes de las regiones, apartadas de los centros urbanos, donde el progreso y las nuevas creaciones de la técnica llegan débilmente y con retraso, pero también hoy en día suelen darse entre la gente culta de los pueblos y ciudades. Tiene que tener el hecho folclórico tres características principales. Una de ellas es que es anónimo, porque carece de autor o autores determinados. Desde luego que sabemos reconocer que toda manifestación folclórica, una copla, una melodía, un refrán, entre otras, tuvo en su origen por lo menos un autor o iniciador, pero luego el pueblo las hizo suyas, enriqueciéndolas y transformándolas. Y el nombre de aquel se perdió. ¿Está bien? No sabemos quién es el autor. Después tiene que ser popular, porque ha arraigado en el pueblo, llenado una necesidad del mismo, constituyendo uno de sus elementos típicos y característicos hasta, hasta hoy, en la actualidad. ¿Está bien?
tradicional, porque ha llegado hasta nosotros transmitiéndose de padres a hijos por varias generaciones, sufriendo así la prueba del tiempo, por lo común en forma natural y empírica, sin intervención de la escuela ni de ningún organismo público o privado, tal como los padres, pongamos por caso, la enseñanza a su prole, hablar, caminar, comer, etcétera. Entonces, hablamos de esta socialización primaria, ¿sí? Donde los padres, ¿sí? Enseñan a sus hijos cómo insertarse dentro de la sociedad. Y en esta enseñanza fue esto que estamos hablando de lo que es el folclore. El origen de la voz folclore habla de que fue creada por el arqueólogo inglés William John Thomas, quien la empleó por primera vez en la revista Athenaeum de Londres el 22 de agosto de 1846. Esto es y hace más de un siglo. ¿Está bien? La formó con las voces inglesas folk y lore. Folk significa pueblo, gente, raza, y lore, saber, ciencia, para designar con ella el saber del pueblo. ¿Sí? La sabiduría del pueblo no adquirida en las escuelas. La voz folclore se escribe con mayúscula cuando se emplea como nombre de la ciencia y con minúscula cuando se aplica al material folclórico, canciones, leyendas, etc. Con respecto a la tradición, es, según el diccionario de la Real Academia, la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, costumbres hechas de generación en generación. Consiste pues en todo lo que, folclórico o no, nuestros antepasados cultivaron y han llegado hasta el presente. Así son tradicionales los usos y costumbres, las leyendas, las formas de expresión, los refranes, las canciones, los bailes y toda otra manifestación de la actividad o del modo de vivir de las generaciones anteriores que fueron conservándose hasta llegar a nosotros. Tradición es la memoria colectiva de un pueblo y como tal llega a ser fundamento preciso de la nacionalidad. Ella contiene lo que cada generación transmite a la siguiente, de dónde le viene su nombre, pero ella no es tan solo el pasado, según suele creerse, sino la razón del presente y la fuente del porvenir. Esto es un texto de Ricardo Rojas que fue extraído de Eurindia, que es un texto que realizó él. Y bueno, con esto hemos terminado el módulo eh, y bueno, vamos saliendo de la reunión, si puedo. A ver, si la encuentro.